Carmen, ¿y cómo te documentaste para escribir todas estas cosas, para conocerlas? Bueno, yo quería, como te digo, que el libro fuera muy fiel a la historia. Por un lado, tenía mucho interés en que el lector, que a lo mejor no se acordaba de la Revolución Francesa, lo había leído en el colegio, pero no lo tenía muy fresco, supiera de lo que estaba hablando. Hay algunos libros que hablan de un periodo histórico, pero o bien te abruman con datos, o bien pasan por encima, y entonces tú tienes que estar todo tipo leyendo a ver qué demonios y qué dijo y cómo era esto, y tienes que ir a la enciclopedia o internet. Entonces quería, por un lado, que el lector cuando leyera este libro se enterara de cómo fue la cronología y las cosas que pasaron en la Revolución Francesa, y luego todas estas pequeñas anécdotas que son las que la gente recuerda y que además de alguna manera también ilustran una época. Ya, pero, y para saberlas, ¿qué hiciste? ¿Te fuiste allí, buscaste en archivos, lo hiciste directamente desde aquí, preguntaste a gente? No lo sé. ¿Cómo las dos cosas. Bueno, primero fui a los lugares, siempre me interesa ambientarme y saber cómo era, yo qué sé, lamentablemente el sitio donde ella nació aquí en Carabanchel ya no existe, pero sí fui a ver la casa de Burdeos, por ejemplo, la casa de París, que todavía existe también, y después tuve la suerte de encontrar un libro maravilloso que se llama Citizens, de Simon Schama, que es un profesor americano, que es una visión moderna de la Revolución Francesa, ¿no? Se está todo el tiempo cuestionando cómo fue, y esa es una visión moderna. Y luego también que trata muchas anécdotas de este tipo, ¿no? Como lo de los dientes de Josefina o los preservativos en la época de Casanova. Y entonces me divertía todo eso porque describe, como te digo, muy bien una época. ¿Y necesitaste mucho tiempo? Porque la gente ahora lee el libro y dice cuántas cosas sabe, cuántas me cuenta, que bien me lo paso, pero se preguntan, oye, para saber todo esto, ¿cuánta inmersión necesita hacer una? ¿Cómo se imbuye? Y eso, pues, ¿cuántos meses o años dedicas? Bueno, de investigación 1 año, pero iba también, mientras empecé a escribir, en total tardé 2 años en escribir el libro, también seguía investigando. O sea, primero leo, trato de hacer como una especie de inmersión cultural en la época, y después, mientras escribo, sigo leyendo, pues desde obras como puede ser Historia de 2 ciudades de Dickens, que es una novela, o biografías, muchas biografías desde luego, muchos libros de historia, y que sea ameno, porque realmente cuando alguien lee la vida de alguien no quiere que lo abrumen con datos, lo que quiere es pasar un buen rato. Oye, a mí me gustaría que contaras la anécdota de cómo se te ocurrió escribir sobre ella, sobre Teresa Cabarrús, porque la has contado ya en algún sitio y es realmente graciosa. Bueno, yo la primera noticia que tuve de Teresa Cabarrús fue en un libro de historia. Yo vivía en Uruguay en ese momento, entonces había una foto y decía que Teresa Cabarrús había sido aventurera, amante de reyes, no, perdón, de asesinos y emperadores, que luego había sido princesa, marquesa, y que había tenido 10 hijos. Y dije, ¿qué valía esta mujer? ¿Cómo le dio tiempo a hacer tanta cosa? Con lo cual tú tenías ya unas expectativas y unas ganas de conocerla. Claro, lo que pasa es que no sé si en tu época pasaba eso, pero nosotros nunca llegábamos al final del libro. Sí, en la mía también. Se acababa el año y te quedabas sin enterarte de los últimos capítulos. Pero yo diré más, Teresa Cabarrús no estaba en mi libro, ¿eh? Y es que lo he contrastado y no estaba. No, porque es en Uruguay, España. Aquí no, y sin embargo en Uruguay sí. Y entonces se acabó el año y no conseguí averiguar más de este personaje, y muchos años más tarde en el Banco de España había un cuadro de Francisco Cabarrús, que es uno de los fundadores del Banco de España, y dije, ¿qué tendría que ver este Francisco Cabarrús con mi aventurera y marquesa? Porque nunca leíste nada más de ella durante todos esos años. No. Y entonces me dijeron que era su hija, y dije, qué interesante, porque ese cuadro de Goya, que por cierto es bastante feo, es la historia de su padre, que fue un personaje muy importante en la corte de Carlos IV, ¿no? Y entonces empecé a leer, y la vida de Teresa Cabarrús era todavía mucho más interesante que la de su padre. Claro, mujer de contrastes, y además, de verdad, lo decías, pero es que tienen que leerse ustedes el libro porque van a entender por qué lo decía ella. Has escrito de más mujeres. ¿Cuáles son de la historia las que más te han impresionado, esas con las que te quedas? A mí me gustan mucho tanto los hombres como las mujeres que tienen contrastes. A mí no me gustan ni los malos malísimos ni los buenos buenísimos, primero porque no me creo ninguno de los dos,
Y segundo, porque yo creo que los que son más atractivos son los que son contradictorios, ¿no? Por ejemplo, Teresa Cabarrús era extremadamente frívola, pero al mismo tiempo era muy generosa, salvó a miles de personas de morir en la guillotina. Era muy casquivana, tenía muchos amantes, pero al mismo tiempo fue leal a todos ellos. A Tallien, que tuvo una muerte muy triste al final de su vida, lo ayudó hasta el último día. Y entonces a mí me gusta esa gente, ¿no? Que no es plana, que no es sensacional, ni que es así a la santa de altar, y que es humana en último término. Oye, ¿por qué le das las gracias a Santa Teresa? Yo lo decía al principio, están seguro intrigados. Bueno, porque yo cuando estaba escribiendo Pequeñas Infamias, que es el libro con el que gané el Premio Planeta, un momento dado tuve uno de esos atascos monstruosos y digo, bueno, de aquí no salgo, esto se acabó, nunca terminé el libro, bueno, siempre se ha acabado mi carrera. Dramática, sí. Y entonces pasé por una calle y había bueno, lo llaman un graffiti, ¿no? Una cosa escrita en la pared, y era una frase de Santa Teresa que dice: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Y entonces aquello de la paciencia todo lo alcanza fue como un mensaje, ¿no? Como diciendo, sí, como diciendo, bueno, vamos a seguir perseverando, porque si sigues intentándolo, saldrás de este agujero. Y lo más curioso del caso es que el Premio Planeta se falla el día de Santa Teresa. Y entonces era como Tú eternamente agradecida a Santa Teresa. Sí, sí, además a mí me parece un personaje fantástico. Una vez más, es una mujer con muchos contrastes, ¿no? Es una santa, es una gran escritora, que la gente se olvida de eso muchas veces, es una gran escritora, y al mismo tiempo una mujer muy humana, muy campechana, tenía muy mal humor, se enfadaba. A mí me gusta ese tipo de gente. Carmen, y un punto de inflexión en tu carrera fue tu matrimonio con Mariano Rubio. ¿Cómo te afectó a ti verte de repente en la prensa rosa, que salías ya por todos los sitios? La verdad es que lo llevé bastante mal, porque soy una persona muy tímida, y entonces de repente estar en el ojo público me costó mucho. Además, la gente que está en el ojo público muchas veces al final se crea un personaje virtual. Yo me veía en las revistas, salían cosas parecías otra. Bueno, no solamente que parecía otra, es que los titulares, digo, yo antes muerta que decir semejante cosa, ¿no? Y sin embargo lo ponían en mi boca. Entonces tenía la sensación de que había como otro personaje virtual por ahí que iba haciendo y diciendo cosas que no tenían nada que ver conmigo. Y la verdad es que lo pasé bastante mal. Bueno, y una de las cosas que ocurrió, porque era inevitable, es que te etiquetaran, te encasillaran. ¿Y tú cómo saliste de esa? Porque saliste y muy bien. Muy airosa. Me costó mucho esfuerzo, porque es verdad lo que tú dices, cuando uno le meten en un casillero es muy difícil que te saquen de ese casillero. Y no sé, era como un poco como decir, bueno, ¿esta qué nos va a contar, que es escritora? O sea, que no cuente historias, ella es, bueno, pues era carne de paparazzi, digamos, ¿no? Así que carne de paparazzi no puede ser escritora. Que se ha casado con y no. Exacto, que se ha casado y entonces le publican los libros. Y yo siempre decía, oiga, mire, es que yo tengo libros, en aquel momento no estaba tan traducida como ahora, que estoy traducida a 21 idiomas, pero bueno, estaba traducida a 4 o 5, entre otros el japonés, y decía, mire, es que a mí en Japón nadie sabe con quién estoy casada, y aquí está el libro. No, la verdad es que todo lo que yo decía no tenía ninguna importancia. Y la cosa empezó a cambiar cuando gané el Premio Planeta. Porque la gente dijo, bueno, que esto es serio, que es de verdad, y entonces empezó a echar marcha atrás, a leer cosas que habías escrito y a darle la importancia que tenía. Sí, por suerte. Carmen, cuando tú conociste a Mariano Rubio,